Buenas tardes a todos. Soy Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, la Academia Castellano-Leonesa de Gastronomía, y voy a desarrollar un tema que habían pedido ustedes sobre la gastronomía y ceremonial en los reinos cristianos. Desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir de primeros del siglo XX, los historiadores, la historiografía, ha empezado a incidir en algunas cosas más diversas que simplemente lo que ocurría sobre guerras, matrimonios, etcétera, y se ha centrado muchísimo más o ha incidido en algunos aspectos de lo que era la vida cotidiana, cada vez con más importancia porque esto es muy importante. Yo voy a seguir un libro mío que se llama Comer con Isabel de Castilla, que va a centrar un poco lo que el ceremonial de los reyes cristianos en el final de la Edad Media, y que tiene una serie de connotaciones importantísimas sobre lo que ha pasado antes y lo que va a pasar después en estos aspectos. Voy a citar muchas veces a la reina católica, Isabel la Católica, que era el objeto de mi libro, y de cuál era todo su entorno para ver cómo era su vida cotidiana fundamentalmente. Ella supo entrelazar el poder y el ser mujer, de forma que las actuaciones en el ámbito de lo privado pasaron a ser intervenciones con un claro sentido político. De esta forma, el lujo y los banquetes sirvieron para poner de manifiesto la magnificencia, el poder y el estatus de la reina de Castilla. Estas palabras las recojo del prólogo del libro que les contaba antes. Están sacadas del prólogo escrito por María Isabel del Val, catedrática de la Universidad de Valladolid y una gran experta y conocedora de la época de Isabel y sobre todo de su vida privada y su juventud. En el ámbito universitario no es frecuente que se hagan cuestiones de este tipo. Yo, cada vez que doy una conferencia pedida por alguna universidad, siempre de alguna forma me meto un poco, de alguna forma, con los historiadores, diciéndoles que las grandes sequías o las buenas cosechas han determinado la vida cotidiana, más que las guerras y las conquistas y lo que les importaba a los personajes de la corte y sobre todo a la gente del pueblo. Le importaba muy poco la paz de los Pirineos y lo que le importaba eran las cosechas, si eran buenas o eran malas, ¿no? Entonces la mayoría de la gente vivía una economía de subsistencia y el logro del consumo diario representaba la principal actividad para hacer de las capas más íntimas de la población. Solo la realeza, la nobleza, los grandes señores, algunos clérigos y pocos más eran capaces de comer bien, y sobre todo de comer bien a diario, lo que quería y cuando quería. Para estos colectivos la comida supondría un instrumento más de demostración de poder, como decía antes. Eran así la auténtica envidia de las clases sociales más pobres, y el mismo rey o las casas reales ordenaban un menú distinto cuando hablaban de comer en público, mucho más abundante que cuando lo hacían en privado. De toda esta parafernalia, ellos hacían una enorme demostración de poder. Otra cuestión que tenía muchísima importancia era la cuestión religiosa. Un aspecto que define la importancia de la comida para la población. Esta cuestión religiosa estaba comportada, por ejemplo, con la obligación del ayuno y la abstinencia cotidiana en la vida de los ciudadanos en esta época,
de una sociedad muy sacralizada y estaba muy influenciada por el comer qué cosas y cuándo comerlas, sobre todo en la Cuaresma para los cristianos. De alguna forma, esa obligación que tenían de guardar ciertos preceptos cristianos conformaba toda la vida y estaba hasta influida en la forma de elaborar los guisos. Por ejemplo, en el caso de la alafina sefardí, que se hacía durante toda la noche del viernes para el sábado no tener que hacer nada. Luego, también en todos los asuntos de comer suele haber un abuso. El tema de la gula y la embriaguez eran asuntos tratados con profusión por todos los escritores y moralistas de esta época. Otra cuestión importante era la influencia que tenía la comida en la salud. La enorme importancia se debe que los médicos de la época trataban a la comida como sanadora de enfermedades y a la confección de medicinas. Hay que tener en cuenta que en esta época había muy poquitas terapias. Las purgas, las sangrías, pero sobre todo la comida era lo que se estiraba más y además era lo más eficaz, porque muchas de las enfermedades se debían a problemas de inanición. Hay un escritor importantísimo de finales del siglo XIV, como es Enrique de Villena, tiene una especie de entrada a lo que es el mundo de la comida y sanar enfermedades que no me resisto a leerles. Dice: además de estas cosas que se comen por vianda, mantenimiento y placer de los sabores, se comen otras por medicina, como carne humana para las quebrantaduras de los huesos, carne de perro para calzar los dientes, carne de tejón viejo para quitar el espanto, carne de Milano para quitar la sarna, carne de abubilla para aguzar el entendimiento, carne de caballo para hacer esforzar al hombre, carne de león para ser temido y carne de cebra para quitar la pereza. Efectivamente es un poco excesivo, pero define un poco en el contexto lo que se tenía por ciertas comidas para sanar la medicina. En esta época hay también una serie de recetarios árabes, de los cuales hablaré varias veces, y que seguramente en el entorno de Isabel de Castilla, que tantas días y jornadas pasó entre árabes, muréjares, moriscos, y tenían una serie de jarabes o de instrumentos para hacer. Era muy famoso el jarabe de agraz, que era un zumo exprimido con agraz y una libra de azúcar, y decían que con eso se curaba la ictericia, ganaban el apetito, disolvían la flema, etc. Y además mejoraba el amargor de boca. Y también un jarabe de limón que también tenía propiedades curativas para la ictericia. Otro aspecto de cómo relacionarse con la comida son las diversiones y las celebraciones que el pueblo demandaba a las autoridades, como eran los toros y la caza. En el tema de la caza, que muchas veces me han preguntado que si en esa época se comía mucha caza, quiero decir que mucha caza no. La caza era casi privativa del rey y lo que se hacía era caza doméstica y aquella que autorizaba el rey. Entre los orígenes de la comida que tenemos en esta época hay una serie de influencias en toda esta zona. La primera, la influencia romana, que influyó muchísimo en la cocina castellana y lo que luego iba a ser España. En los años del Imperio Romano, la alimentación en la cuenca del Mediterráneo giraba en torno al trigo, la cebada, la vid y el olivo, y de alguna forma también la carne de ovino. Pocos pescados y sobre todo casi exclusivamente en las zonas costeras, y con estos alimentos se proporcionaba pues todo aquello que se necesita: almidón, calorías, grasas, etc. Y en torno a toda la cocina romana, una de las mayores
cuestiones que influyen es los famosos pulmentum o puls. El puls era una especie de pan líquido, era una gramínea machacada, mezclada con un líquido y elaborado con un líquido, generalmente agua, a veces leche, otras ocasiones hasta caldos, y este es el origen también de lo que luego aquí en Castilla se ha llamado las gachas. Ha habido algunas cuestiones también que graciosamente han sido predecesoras de lo que ha pasado. Por ejemplo, con respecto a los asados, al asado castellano, al asado de un lechazo. Y cuenta Juvenal que propone a un amigo que venga a comer a su casa, dice: de los pastos del Tíbur me traerán un cabrito bien cebado. Dice: tendrá más leche que sangre, es decir, es un cabrito pequeño que le va a asar y le va a añadir después una ensalada. Esta es una de las cuestiones que luego nos han y hemos conquistado para nuestra cocina. Sin duda también tiene influencia lo que se llamaba Altenrucia, que eran nuestras frutas de sartén, o las Tropicanian, que podemos llamarlas las precursoras de las natillas y del flan. También la cocina andalusí tiene una importancia capital en este momento. En los años finales de la Edad Media, los árabes y sus suizos culinarios van a traer una serie de amalgamas de cultura, sobre todo en el Al-Ándalus, y acaban de componer la cocina española porque los judíos, por otra parte, no aportan a nuestra cocina prácticamente nada, si acaso la famosa dafina que ya he citado antes y que era un cocido, eso sí, sin cerdo, ¿no? La costumbre judía también del uso de frutas mezcladas con diversos tipos de carne sí que tienen alguna influencia en la cocina posterior castellana. La cocina árabe, que era muy refinada y exquisita, empieza a imponerse en la península hacia el siglo XI, ¿no? Con la aparición de dos importantes libros de cocina árabe, un libro traducido por Luis y Miranda y por Fernando de la Granja. En estos libros hemos encontrado cuál era verdaderamente una fuente importantísima de datos sobre la comida árabe y cuántas cosas de estas han influido en la cocina castellana. Una de las cosas que nos enseñan es el uso de las especias y del azúcar como gran excelencia de lo que era exótico en aquel momento. Se complementa también con la herencia hindú de la utilización del agua de rosas, que aparece en muchísimos platos, y la adición de frutas para mitigar los efectos de la grasa en los guisos. También una técnica de relieve para ver una serie de platos que hacían los árabes en los que eran unos grandes expertos, sobre todo en un plato que tenemos una noticia de él en 1186 y sin embargo luego en unos años posteriores podemos ver. Les voy a contar un plato muy curioso que es de 1186, un plato de Sayyi Abu Olá, que consistía en un carnero asado en cuyo interior se ponía una oca asada en la que a su vez se metía una gallina, en esta un pichón, en el zorzales, todo bien cocido, se llevaba al horno y cuando estaba en sazón se metía en la canal de una ternera que iba de nuevo al horno y se asaba todo su contenido. Bueno, este mismo plato en 1646 Estebanillo González, es un libro de un famoso escritor que narra una serie de cuestiones de comida verdaderamente graciosísimas, le llama un ahogado. Y el guiso consiste en un relleno de un huevo, coge un huevo, le pone dentro de un pichón, dentro de una perdiz, la perdiz dentro de una polla, está en un capón, el capón en un faisán,
este dentro de un pavo, el pavo en un cabrito, este en un carnero, el carnero en una ternera, la ternera en una vaca, y luego lo meten allá. Imaginen que toda esta cuestión que parecen excesivas eran de alguna forma bastante utilizadas en algunos aspectos y que determinan un poco esa fantasía y esa magnificencia que tenían los árabes. Una cosa que quiero destacar muchísimo, dos aspectos en el tema de productos hortícolas que abundaban y que los árabes trataban muchos, y eran las calabazas y sobre todo las berenjenas, que también son utilizadas por los sefardíes. Las calabazas se preparaban de muchas diversas formas, en potajes, en guisos y tal. También otra de las cuestiones de la gastronomía árabe era el empleo de la miel y sobre todo, la cocina de los dulces, que es la mayor aportación quizá de la cocina árabe que actualmente tenemos. Hay que ver que todas las recetas que hemos heredado de los turrones, el mazapán, los buñuelos, las rosquillas, los hojaldrados, las alcorzas, el alfinique, las pastas, los jarabes, los arropes, las conservas de frutas, todo esto es una idea árabe de lo que era la cocina y que la hemos conquistado y reservado para nosotros y la tenemos plenamente vigente en la actualidad, lo cual la importancia que tenía. También la cocina en Cataluña y en el Reino de Aragón, la reina de Sabor recibió una influencia catalana y aragonesa en la zona que podríamos llamar más propiamente aragonesa, es decir, Zaragoza y su entorno, y que, bueno, la dieta era aportada por los tres cultivos clásicos mediterráneos, los cereales, el olivo y la vid, algo de carne y mucho menos pescados. En las casas tenían un pequeño huerto y un corral y cultivaban hortalizas y tal. Voy a citar, por ejemplo, para que se haga una idea de lo que era la magnificencia de la cocina en ciertos estamentos, un documento que publica María Isabel Falcón de la Universidad de Zaragoza con motivo de la llegada a Zaragoza de unos emisarios del duque de Borgoña, Carlos el Temerario, a finales de julio de 1472, que iban camino de Pedralbes para ver a Juan II. Y les dan para comer nada menos que eran media docena de personas. Les dan 2 terneros, 6 perniles, 4 carneros, 4 pavos, 15 gallinas, 10 ansarones, 59 pollos, 6 pollos cebados, 11 sábalos o alosas, que es el único pescado que les dan, para beber 8 cántaros de vino griego, son exquisitos, 24 cántaros de vino blanco y 33 cántaros de vino tinto. Y para postres, una docena de melones, grajeas, 10 libras de anís, de liandre, almendras confitadas, gingebrones, piñonadas, mazapanes, citronada, etc. Imagínense para una estancia de 3 o 4 días en Zaragoza, qué magnificencia y qué cantidad de comida. Esto efectivamente era una comida para gente de lo que se llamaba gente de calidad. Y llama la atención, como les decía, la enorme cantidad de carne y el poquísimo pescado que se limita a los alosas. Eso marca de alguna forma toda esta cuestión. Una de las cosas que también tenían todo el estamento y la influencia en los reinos cristianos era la afición que tenían, sobre todo los reyes, por los dulces. Los dulces generalmente además vienen de la zona de Valencia, donde compran repetidas veces y los mandan llevar para que se los envíen a Calatayud en el 19 de abril, a Córdoba, a Medina del Campo, etcétera. En todos los sitios van pidiendo este tipo de cosas que son mazapanes, citronal, carne de membrillo, conservas, efectivamente, todas estas cosas que eran lo que entonces gustaba muchísimo, sobre todo a eso. También hay alguna influencia en la cocina de aspectos de Navarra, pero fundamentalmente lo que comporta después la cocina
castellana como fusión de cultura es que se puede resolver en una serie de tradiciones de cómo se cocía y qué era lo que se ponía en los banquetes. Había una estructura de servir los platos ordenados generalmente en 4 apartados. Esta estructura también es una herencia árabe. Y entonces, uno de los primeros, y además se llamaban principios, eran básicamente frutas frescas y secas, almendras, ensaladas, perniles y chacinas. Los perniles me estoy refiriendo a que eran los jamones actuales. Que no se van. Después había un primer servicio con guisos generalmente cocidos de carne o de pescado, manjar blanco y sopas. El manjar blanco es un gran plato que entonces era un plato que estaba emergiendo, pero que luego, sobre todo durante el siglo XVI y XVII, es el gran plato por excelencia en España. De forma que los extranjeros cuando venían a España venían, como vienen ahora los extranjeros a comer paella, venían a comer manjar blanco, y es una especie de bechamel, que ahora no me puedo detener a especificar. El segundo servicio eran asados, empanadas, tortas, tortas rellenas, pescados, frutas. Todo esto, algunas cosas ven que se van repitiendo en unos servicios y otros. Y después los postres eran frutas de temporada, frutos diversos, frutas de sartén y aceitunas y queso. Este plato de aceitunas y queso, además, junto, era el plato de fin de la mayoría de los menús que se ponían. Es un plato muy tradicional que luego también se conserva muchísimo durante el siglo XVI y XVII. De esta forma, pues, ¿qué es lo que se hacía con los guisos? Pues tiempos de cocción prolongados, el uso de grasa de animales, generalmente de cerdo, empleo de la cebolla con especias y hierbas para rehogar y aderezar, el empleo del carnero como ingrediente estrella. Era la carne más apreciada, la carne que más costaba y la carne que más utilizaban generalmente los reyes. La utilización abundante de la almendra, tanto seca como en forma de leche, porque la leche de vaca normalmente no se utilizaba para beber, sino para hacer lácteos y quesos. Y luego, una cuestión principal que se hereda de los árabes es que en multitud de platos al final se aderezan con canela y azúcar, lo cual era una cuestión excelsa y solamente para muy pocos, porque tanto la canela como el azúcar eran productos inabordables para la gente. Bueno, vamos a ir un poco a ver cómo se comía, dónde se daba de comer. Por ejemplo, a la reina católica, que la llamaban la reina andariega, no tuvo nunca ocasión de tener un lugar estable, por lo que la organización de los sirvientos era muy variable, estaba sujeta a multitud de cambios debido a los viajes que se realizaban. En su época era frecuente que se establecieran varias instituciones para el desarrollo de la vida real, y así había una casa de la reina, otra casa del rey, otra casa de los infantes, y cada una tenía una parafernalia de cuidadores que en el caso de lo que era la cuestión de comer se llamaban oficios de boca. Estos oficios de boca tenían, puedo citar, la dueña de la casa de la reina, el veedor de la despensa, el despensero, reposteros, trinchantes, maestresala, cocinero mayor. Y aquí me voy a detener. Parece que el cocinero debía ser una persona súper importante. Pues no lo era, si nos atenemos a lo que cobraba. Para que se hagan ustedes idea, la dueña de la casa de la reina, que era Isabel de Carvajal, cobraba 100.000 maravedís al año. Y sin embargo, el cocinero cobraba 17.200, que era Toribio de la Vega. Y otra cosa curiosa, el limpiador de dientes cobraba 15.000, que era el maestre Juan. Se hacen idea de que todo esto que parece que ahora presumimos muchos de los chefs, los cocineros de entonces eran unos sirvientes de un oficio más.
porque, por ejemplo, el maestre de sala también cobraba 25.000 euros, o el contador de la despensa, el que le llevaba 22.000, el despensero 56.000. Se dan cuenta de que otros oficios tenían muchísima más importancia. Tenía también varias panaderas. Quiero destacar que en esta época toda la panadería estaba dedicada a las mujeres. Eran las mujeres realmente las que llevaban los oficios de pescadería. O sea, tanto de pastelera como panadera eran mujeres. Y siempre es en casi todos los ámbitos de la especie, ¿no? Luego, a pesar de que decía que los cocineros no tenían una aportación de dinero muy importante, lo que sí que tenían era una cuestión que se llamaba la deala. La deala era una retribución en especie que se daba, y en los libros de las casas reales está incluso determinado qué era lo que recibían. Por ejemplo, de los pavos, los menudos y las colas y pescuezos, se quedaban ellos con ellos. De las gallinas, los menudos, los pescuezos. De los carneros, una pieza de cada carneros, que no sea con cola, y el pecho del medio carnero. De las terneras, que lleven la falda y el relomo y los jarretes. De las tumbas del carnero, que lleven de cada 13 que hubiera, que llevaran unas. De las tunas de carnero, de cada 13 una, etcétera. Una serie de cosas con las que se iban quedando y alimentaban, y evidentemente esto seguro que le suponía una retribución, porque él seguramente lo vendería, ¿no? Igual en los días de pescado, de todo el pescado del río, de 13, uno. De los sábalos, nada. Era un alimento especial para los reyes que no le daban. De los pescados especiales, 13. Se refiere los pescados especiales a lo que hoy conocemos como bacaladas, que están secas, y que entonces se llamaban así especiales. También era un pescado muy habitual, sobre todo en las zonas no costeras de España. Luego, además, la reina en su parafernalia para ver, lo que hace es dar otras cuestiones, como el lienzo, por ejemplo, y a Toribio de la Vega y a Juan Pérez y su hijo, a cada uno le dan 12 varas de lienzo, ¿no? Y a otros muchos les pagan con esta cuestión. En lo que toca al ordenamiento de los sirvientes de cocina, la reina tiene una serie de caprichos, y cita Rafael Domínguez Casas en un libro sobre arte y etiqueta de los reyes católicos, una carta que en septiembre de 1501 envía doña Isabel al doctor Alonso Ramírez, que es el corregidor de Valladolid, para decirle que hablase con el conde de Ribadeo sobre una escala que éste tenía, una esclava, porque he sabido que el conde de Ribadeo tiene una esclava que sabe muy bien hacer conservas, y yo me quiero servir de ella, y os mando de mi parte que habléis, que os dé dicha esclava. Por supuesto que el conde de Ribadeo le falta tiempo para enviarle la esclava a la reina católica, una esclava, y porque se quiere hacer con esta mujer que hacía maravillosamente las frutas que a ella le gustaban. A pesar de la itinerancia de la corte y los continuos traslados, se observaba un cierto orden y un protocolo muy propio del carácter de la reina. El control de la cocina se ejercía hasta tal punto que la puerta debía ser cortada en dos por el medio con baranda y rejas, para que estuviera continuamente guardada por los porteros, que no debían dejar entrar a otras personas. ¿Dónde comía realmente la reina? Pues ya he comentado la movilidad de la corte, que hace que los escenarios donde come la reina sean muy diversos, muy cambiantes. Tanto el sitio donde se celebraban las comidas como las carencias
de bastimentos que había para el transporte de elementos, eso supone que no se pueden transportar hornos, menajes, cuberterías, vajillas en toda la cantidad que se quiere. De forma que a veces tenían que servirse de la casa de un clérigo de un pueblo o un casón en medio de una dehesa para hacer un comedor medianamente digno a la reina. Sin embargo, en este sentido, la etiqueta castellana era bastante previsora y a veces llevaban en carretas, en mulas, en tal, una serie de elementos para transformar las desnudas paredes de una casa de pueblo o algo que sirviera para ser digno de una reina. Los desplazamientos se hacían generalmente sobre caballerías de mayor o menor categoría, depende de las personas. Las mulas y las acémilas transportaban al personal, por ejemplo, de menor dignidad. Solo cuando el camino lo permitía se ayudaban de algunas carretas, ¿no? Y bueno, para que se hagan idea de que a veces había una carencia muy grande de sitios buenos para la reina, si recordamos un incendio del campamento real que se produce en Granada, que estaba compuesto por tiendas de campaña muy endebles, pues es un ejemplo de la pobreza de medios en cuanto a establecimientos para la morada digna de los reyes. Salvo el caso de alguna casa noble, un convento o algún alcázar real, como pasaba en Sevilla, en Córdoba o en Segovia, o alguna morada que los reyes mismos llamaban excelente, como el monasterio de Guadalupe, que era muy apreciada por los reinos. Y en realidad es la única estancia que realizaron Fernando e Isabel como auténticamente suya. O bien el modesto palacio que tenían en la Plaza Mayor de Medina del Campo y que utilizaban no muchas veces, ¿verdad? Fuera de esto, solo en el Reino de Aragón, precisamente, y especialmente en Zaragoza y Barcelona, allí encuentran moradas auténticamente reales. En numerosas crónicas del siglo XV se cita la casa o palacio de nobles soberanos como una posada, porque realmente era donde posaba el rey. Pero en este sitio donde posaba el rey, allí era precisamente donde se comía. Era un espacio libre donde en el momento de comer se ponían las mesas, se aderezaban, se sentaban y al acabar la comida todo aquello se recogía. Y eso era precisamente la mesada. Ya en los hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo dice que en habiendo mucho placer venía delante de la puerta de su posada, me andaba a dar colación de frutas y vinos según a la manera de aquella época. Es decir, que esa parte de la casa, la posada, que ahora se ha transformado en otro concepto de posada, pero deriva en una gran cantidad de aquello. Una cosa que también merece destacarse, como algunas de las cuestiones de ceremonial a la hora de comer, lo que se denominaba el estrado, que consistía en una tarima sobrelevada, más o menos a un palmo sobre el suelo, que estaba cubierta de alfombras y almohadones, y donde solían reunirse las mujeres de las casas nobles, las damas de la reina y todo el servicio femenino en general. Este estrado, que estaba situado cerca de las habitaciones privadas, servía en ocasiones para comedor de las mujeres, sentadas en almohadones, a la morisca y también a la costumbre portuguesa con la que tanto contacto tenía la reina. Volvemos a ver, había muchísimas costumbres moras en toda esta época en los reinos cristianos porque habían estado dominados durante muchísimos siglos por los árabes. Otra estancia que tenía algo que ver con la comida, aunque relativamente, era el retrete. El retrete que saben ustedes que bueno, ha sido un poco famoso porque aparentemente es donde nació Carlos V, la hija de la reina Juana
da a luz en un retrete, pues no es el retrete que habitualmente queremos, sino que era una habitación que tenía una o dos habitaciones pequeñas, muy próximas a la cámara privada de los reyes y de los príncipes o los infantes, y que era el último y más secreto de su servicio, decían, y estaban guardadas con llave. En el caso de la reina, su camarero Sancho de Paredes era el encargado de contar lo que allí se guardaba, que siempre eran pertenencias personales, vestidos, camisas, pequeños objetos. O sea, era un poquito tu sitio de estar, donde tenías todas tus cosas y no nada que ver con los retretes actuales. Bueno, el vino, que es un asunto del que no he hablado muchísimo, porque aunque constituía junto con el pan y la carne la tecnología de los alimentos básicos para el mantenimiento y la conservación de la salud, era consumido prácticamente por la totalidad de las poblaciones, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, pues porque constituía un método de energía y de poder tener un mantenimiento. Era algo que en prácticamente todos los pueblos había. De hecho, era el producto que además las haciendas reales más castigaban con impuestos. Era una fuente segura de ingresos para las arcas municipales, porque existen numerosísimas ordenanzas sobre el vino que existían en todas las poblaciones, tanto grandes como incluso más pequeñas. No obstante, la reina era abstemia. Se dice que comía aves, perdices, gallinas, carneros, eran lo que constituía su dieta, que según parece la acompañaban con agua y no se servía vino. Tomo esto de un cronista que decía, y no deja de ser chocante por lo inhabitual, porque su Alteza no bebía. Bueno, hasta aquí he relatado una serie de aspectos de lo que es la gastronomía y algunos aspectos de toda la parafernalia y el ceremonial que se tenía en torno a la reina católica, que la he cogido de referencia para ver lo que tenían todas las personas que estaban también a su alrededor, como he citado, los prelados, los condes, los duques, los príncipes, etcétera, que seguían esto, que quizá incluso tenían una parafernalia y una riqueza mucho mayor que la de la reina, que como he dicho, era en algunos aspectos muy parca, tanto en el comer como además en el creer, y como ya les he dicho, era abstemia. Espero que haya podido dar alguna luz sobre cómo era la vida cotidiana más o menos de la reina en estos aspectos y que, bueno, hayan podido disfrutar y conocer algunos de los aspectos más importantes de la gastronomía de aquella época. Muchas gracias.